Como eran politeístas, ellos adoptaban como el dios a donde llegaban y eran un poco más humanos a la hora de establecer el juicio, también los juicios, y ellos no estaban tan de acuerdo en sacar a la gente de los territorios como lo hizo Asiria o Babilonia, sino más bien ellos permitían que la gente regresara a sus territorios, a sus países, y les daban todas las herramientas para que prosperaran. Ahora, eso no quería decir que los pueblos quedaban en libertad, más bien seguían siendo subyugados por ellos, pero a través de los tributos, a través de impuestos, a través de tributos. Entonces, eso también favoreció que pudiese salir Judá de Babilonia. Todo estaba orquestado por el Señor, ya lo sabemos, que fue el Señor quien profetizó acerca de Ciro II el Grande. En Isaías está profetizado, en Isaías 45, ustedes pueden leer esa profecía que está ya escrita sobre Ciro, y es Ciro el quien va a dar el edicto de salida de Judá de Babilonia. Entonces, Daniel nos sirvió pues para ver todo ese trasfondo histórico de Babilonia y el cambio de gobierno con los medo-persas, porque ha llegado el imperio medo-persa a través de Ciro. Y ese es el nuevo imperio que va a estar reinando mientras se reconstruye el templo y se reconstruye la ciudad de Jerusalén. Bueno, mis hermanos, vamos a orar. Bienvenida, Anita, que es la última que se ha unido. Esperemos que las demás hermanas vayan uniendo. Gracias, Martica. Buenas noches a todos los hermanos. Buenas noches, mi bella. Bienvenida. Bueno, entonces vamos a hacer una oración y a poner este tiempo delante del Señor. Este tema, mis hermanos, es tan importante, tan actual. Uno piensa que no lo es, pero sí es actual. Nos ayuda tanto a nosotros en este tiempo que estamos viviendo, en esta etapa que estamos viviendo nosotros, si lo entendemos, si el Espíritu nos da revelación sobre esta palabra. Entonces, pidámosle al Señor que nos abra los ojos de nuestro entendimiento y recibamos hoy de su boca el mensaje a través de la palabra, para que seamos movidos realmente a hacer su voluntad. Entonces voy a pedirle a Germancito que si nos ayudas en oración para comenzar, por favor. Vale, buenas noches a todos los hermanos. Padre, gracias Señor, te damos en esta noche. Invocamos el nombre de Jesucristo en medio de los santos, Señor. Agradecidos, Señor, agradecidos por esta oportunidad que nos das de congregarnos en torno a ti, Señor, con la necesidad, Señor, de ser edificados, Señor, con la necesidad, Señor, de que nos abras, como decía la hermana, los ojos del entendimiento, Señor. Danos la revelación necesaria, Señor, para que nuestra vida comience a ser una vida llena de cambios y de verdadera transformación a la imagen tuya, Señor. Ayúdanos a que no nos quedemos con la parte doctrinal, que no nos quedemos con lo externo, Señor, sino que realmente venga un tiempo nuevo, Señor, en la vida de todos y cada uno de los hermanos, para que podamos, Señor, vivir esa vida, Señor, que excede, Señor, a todo conocimiento, Señor, y que es una vida que realmente tiene gozo, Señor, que es una vida, Señor, que trae transformación, que trae testimonio, Señor, a los que están en el mundo, Señor. Ayúdanos a despertar, Señor. Ayúdanos a permitir, Señor, que tú ordenes la casa, Señor. Si no permitimos nosotros que tú ordenes la casa de cada uno, pues muy difícil, Señor, se va a poder organizar la casa corporativa. Por eso en este tiempo, Señor, te pedimos que tu palabra, Señor, se vuelva un espejo para todos y cada uno de nosotros, que podamos verte a ti, pero que también podamos ver, Señor, viendo tu santidad y tu luz, podamos ver todo aquello que no es luz en nosotros, Señor, arrepentirnos, Señor, y entrar en un proceso de conversión, Señor. Por favor, Señor, ayúdanos en este tiempo, Señor. Esa es la oración, Señor, que ponemos delante de ti con los hermanos, Señor, porque bastante, Señor, estamos estudiando las Escrituras
pero tú también esperas que bastante, Señor, que todo lo que tú nos revelas cada día se haga vida en todos y cada uno de nosotros. Por eso te pedimos todo esto esta noche en el nombre de Jesús de Nazaret, para todos y cada uno de los hermanos. Amén. 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 Amén, amén. Gracias, Germancito. Bueno, para esta siguiente etapa, o sea, ya vimos el antes de la deportación misma, el durante la deportación o la estadía en Babilonia. Ahora vamos a ver el exilio y la salida de Babilonia. Hay tres libros que nos falta por mirar que hacen parte de esta historia, que es Esdras, Nehemías y Esther. Esther lo vamos a tocar tangencialmente después porque es durante. Ese también es otro libro que nos va a hablar de durante la estadía en Babilonia. Ustedes conocen la historia, yo creo que la han leído, el libro de Esther, que es un libro muy bonito y nos va a dar detalles de eso. Lo vamos a de pronto a mencionar porque nos vamos a centrar más en los libros de Esdras y Nehemías. Inicialmente Esdras y Nehemías eran un solo libro. Esdras y Nehemías considerados un solo libro. Ahora los tenemos nosotros divididos en dos partes, Esdras y Nehemías. El autor de estos libros se atribuye a Esdras. ¿Quién era Esdras? Esdras, un sacerdote de la línea de Aarón. Recordemos que habíamos visto un poco que cuando ellos estaban en el cautiverio en Babilonia, obviamente no tenían templo, y entonces allí surgió un estudio de la palabra. Desde allí viene el Talmud. Recuerda que lo habíamos mencionado alguna vez, cómo en Babilonia se da origen al Talmud y surge mucho el oficio de los escribas. El Señor guardó fielmente a aquellos hombres que guardasen la palabra y durante todo este tiempo, pues su oficio en los sacerdotes y los levitas fue prácticamente guardar la escritura y estudiar la escritura. Porque hubo un problema. Ustedes recuerdan que el problema en que los reinados cayeron, los reyes cayeron tanto el del norte como el del sur, fue que dejaron la palabra. Al final del libro de Reyes nosotros vemos cómo Judá también se aparta de la palabra, inclusive en uno de esos últimos reinados, creo que era el rey Josías, él viene un avivamiento a través de él porque se encuentra la palabra, estaban reconstruyendo el templo, lo estaban reparando, y uno de los sacerdotes encuentra la ley, el libro de la ley, y cuando ellos vuelven a leer el libro de la ley se dan cuenta de que están haciendo todo mal y que por eso es que han tenido tantos problemas. Y eso trae un avivamiento para ellos y él comienza a derribar los ídolos y comienza a restaurar la verdadera adoración al Señor. O sea que el problema de tanto de Israel, las 10 tribus, como de Judá fue apartarse de la palabra. Ahora en estos 70 años ellos tienen tiempo de esto, tienen tiempo de escudriñar la palabra, tienen tiempo de volver a la ley, pues tanto que se crea un libro más allá de la ley que es el Talmud. Recuerden que habíamos hablado que el Talmud en su forma ellos tienen la ley en un cuadro en el centro, una interpretación de la ley, ellos van interpretando las órdenes de la ley y en el centro de la hoja hay una interpretación de esa ley y alrededor, en los bordes de la hoja, hay una interpretación de la interpretación. Entonces ellos le añadieron ley a la ley, o sea, fue algo que sucedió allá en Babilonia. También se crearon las sinagogas, recuerden que como no había templo, entonces ellos iban a reunirse a las sinagogas. Pero ahora se cumple el tiempo dado por el profeta Jeremías, se cumplen los 70 años, ya vimos cómo Daniel, indagando sobre eso, se dio cuenta que se habían cumplido los 70 años y Daniel entonces eleva esa oración preciosa que estuvimos estudiándolo la vez pasada, porque tiene todos los elementos de la oración que el Señor oye
y cómo Daniel fue escuchado inmediatamente. Y es más, se dice, un varón muy amado, le dice el ángel le dice el ángel a Daniel, un varón muy amado, porque Daniel era un hombre especial en medio de Babilonia. Nosotros estudiamos cómo es poder estar a salvo de la influencia de Babilonia estando en medio de Babilonia. Y si uno quiere aprender eso, tiene que estudiar Daniel. Bueno, entonces el libro de Esdras comienza de la siguiente manera. En el primer capítulo vamos a ver el edicto de Ciro de Persia. Ciro conquistó a Babilonia en el 539. Y un año más tarde, él proclama el edicto para los judíos, para que los judíos retornaran a Judea. Entonces, de esta manera comienza el primer capítulo de Esdras, hablando de este evento. Dice el versículo 1, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar la palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, muy importante, ¿quién fue el que despertó a Ciro? Mire, lo despertó el Señor. Esto no es casualidad, ya se había profetizado acerca de él. E hizo pregonar este edicto. Dice, el segundo versículo dice así. Así ha dicho Ciro, rey de Persia. Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él y suba a Jerusalén que está en Judá y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, con D mayúscula, está entre paréntesis, pero lo escribe con D mayúscula, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayuden en los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Esto es maravilloso. Y es Ciro, un rey pagano. Nosotros no vamos a decir que Ciro se convirtió al judaísmo o se volvió judío. No, él siguió siendo un rey pagano. Él adoraba a otros dioses. Pero mire que el Señor colocó en Ciro él exaltarle de esta manera aún por encima de todos los dioses. Y a diferencia de Nabucodonosor, ¿recuerdan cuando Nabucodonosor se para allá en su balcón y dice, esta es la gran Babilonia que yo edifiqué? Y desde ese momento se convirtió en una bestia. Pues Ciro no dice eso. Ciro reconoce que Dios le ha dado todo lo que él tiene. Dice que le ha dado todos los reinos de la tierra. O sea, él reconoce que es Dios quien le ha engrandecido de esa manera y le ha dado todo lo que tiene. O sea que esa es la diferencia de corazón que tenía Ciro y Nabucodonosor. Y manda que todos los que quieran subir a Jerusalén, pues vayan a edificar la casa. Y que los que se queden, ayuden. Los que se queden en cualquier lugar, los que no quieran ir hasta Jerusalén, entonces que ayuden en esa edificación con todo lo que tengan, con ofrendas voluntarias y con con dinero, con lo que quieran ayudar, pero que colaboren a la edificación de la casa. Y este edicto también aparece cuando nosotros leemos el final del libro de Crónicas. Lo que nosotros vamos a encontrar es este mismo edicto de Ciro. Porque el libro de Crónicas, primera y segunda de Crónicas, que antes también era un solo libro, se atribuye también a Esdras. Esdras entonces se va a convertir en un gran compilador de historias, de crónicas importantes,
De hecho, la escritura antigua se va a cerrar con el libro de Nehemías. Durante este periodo de la reconstrucción del templo, lo vamos a ver en Esdras y lo vamos a ver en Nehemías, también el Señor levantó dos profetas muy importantes. El uno es Ageo y el otro es Zacarías. Y por último va a aparecer Malaquías. Después de esto, por 400 años, los judíos no volvieron a recibir ninguna palabra para escribir de parte del Señor. Hubo un silencio total hasta la venida del Señor. Por eso es importante todo el recorrido que nosotros estamos haciendo, porque hemos aprendido también a ubicar a los profetas, porque nosotros tenemos una ubicación bíblica de los libros del Pentateuco, los libros históricos. Luego siguen luego sigue Job, los poéticos, luego sigue Salmos, Proverbios, Cantar de los Cantares, y luego siguen los proféticos. Y uno dice, bueno, pero ¿y entonces cuándo escribieron estas profecías? Pues durante este estudio nos dimos cuenta de que los libros proféticos se escribieron durante los periodos de reinado de los reyes, y durante la estadía en Babilonia y la salida de Babilonia. Hasta ahí llegan los libros proféticos. O sea que ya tenemos un panorama, ya podemos ubicar esos libros, ya no estamos tan perdidos en la historia cuando tomamos la Biblia a leerla sin saber de dónde. Por eso ha sido importantísimo este estudio de los libros de Reyes para ubicar a los profetas también. Y hemos aprendido mucho de todo esto. Entonces, los libros de Esdras y Nehemías narran un periodo aproximado de 100 años. O sea, mire que uno lee estos libros rápidamente, pero allí hay 100 años de historia. Los libros de Ageo y Zacarías también provienen de esa misma época, entre los años 500 y 425 a.C. Hay dos temas muy importantes en el libro de Esdras. La primera es la adoración al Dios de Israel en el templo, o sea, la reconstrucción de este templo y la adoración. Y el segundo es el estudio de la ley de Moisés, para volver a vivir como el Dios de Israel les mandaba en la ley. El pueblo, mire que el pueblo de Judá, ¿qué dice Yanecita? No, Martica, tengo una pregunta. Como tú acabas de decir que el libro del profeta Zacarías fue escrito 425 años antes de Cristo, pero a ver, él no fue el papá de Juan el Bautista y junto con la esposa, Este es por el otro, tiempo, ajá, es otro del anunciamiento o de la anunciación, no sé cómo se dice, cuando el Señor lo dejó a él sin voz y este tema. ¿Cómo No. es eso históricamente? Me disculpas. No, Janet, tranquila. Ese es otro Zacarías, que era Ya. sacerdote. Zacarías también es de la familia sacerdotal, luego lo vamos a ver, pero no, existió este Zacarías que estamos aquí, y este Zacarías que aparece en los libros proféticos fueron 425 años antes. Gracias, Martica, gracias. Bueno, entonces, fíjense que el Señor en su justicia, nosotros recordamos que hizo 3 deportaciones Nabucodonosor. En la primera fue Daniel, en la segunda fue Ezequiel, y en la última se llevó pues a casi todo el pueblo, solo dejó a los pobres. Y fíjense que de regreso pasa lo mismo. Hay 3 no son deportaciones, o bueno, ya deportaciones desde Babilonia hasta Judá. Ellos regresan a Judá en 3 tiempos. La primera el primer regreso va a ser bajo el liderazgo de Zorobabel. Aquí vamos a ver, aquí entra Zorobabel. Zorobabel es un descendiente de la familia real.
Parece que es un descendiente de Joaquín. Recordemos que eso es uno de los últimos reyes que nosotros vimos. Y Zorobabel es un gobernador y es el primero que va, después del edicto de Ciro, es el primero que va a salir y va a retornar a Jerusalén. Perdón, yo cierro la ventana, que es que los niños están haciendo mucho ruido. O sea que Zorobabel va a retornar con un grupo de aproximadamente 50 personas, 50,000 personas, perdón. Entonces vamos a ver eso. Ahora lo vamos a leer. Luego va a venir Esdras en el segundo grupo que retorna, creo que son unos 20 años después, unos 60 años después, 70 años después viene Esdras. O sea que estamos hablando de unos periodos largos. Y el último grupo es que va a regresar y va a reconstruir los muros de la ciudad, es Nehemías. O sea que vamos a ver un retorno en 3 tiempos. Bueno, entonces, Zorobabel, lo podemos fechar, ese regreso de Zorobabel, en el 538 a.C. Él regresa con 50,000 personas y la misión de Zorobabel es reconstruir el templo. Eso es lo que vamos a encontrar en la historia, la vamos a encontrar en Esdras desde el capítulo 1 al 6. El regreso de Esdras es en el 458. El objetivo de Esdras es enseñar la ley. Esto lo vamos a encontrar en del capítulo 7 al 10. El libro de Esdras es un libro bastante corto. Y el último regreso es el de Nehemías. Está fechado en el 445. Y la función de Nehemías es reconstruir los muros de Jerusalén, y lo vamos a encontrar esa historia en Nehemías del 1 al 7. Cuando Esdras regresó con 1,785 personas. En el regreso de Nehemías, la Biblia no nos dice con cuántas personas vino Nehemías. Lo que sí llama la atención es que ustedes recuerdan cuántos salieron cuando se fueron al exilio en Babilonia. Si no estoy mal, eran más de 700,000, 800,000. Ese dato nos lo da Jeremías. Nosotros lo estuvimos leyendo. Y miren que no regresan, o sea, como el 10%. O sea que la mayoría de la gente se quedó en Babilonia. Y eso nos dice mucho. El Señor es un Dios, y nuestro Dios es un Dios de remanentes. Realmente aquí viene es un remanente. No viene todo el pueblo. Ese dato lo encontramos sí en Jeremías. No estoy en este momento segura, pero al final de Jeremías nosotros lo leímos cuando estuvimos leyendo Jeremías. Bueno, el nombre de Esdras significa Dios ayuda, o Dios es mi ayudador. Entonces, vamos a comenzar a estudiar un poquito entonces este libro. Ya leímos estos primeros versículos que tienen que ver con el edicto de Ciro. En el capítulo 2 va a haber una larga lista, y uno a veces dice, bueno, ¿y estas listas para qué sirven? Es importante, son las genealogías, y van a estar anotadas las familias que regresan y que están inscritas y que llegan con Zorobabel y están allí registradas en este segundo capítulo. Voy a leer también, o quiero pedirle a Anita que nos lea esta partecita que nos saltamos del capítulo 1, desde el versículo 5 al 11. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron con plata y oro, con bienes y ganado y con cosas preciosas,
además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén y los había puesto en la casa de sus dioses. Los sacó, pues, Ciro, rey de Persia, por mano de Mitrídates, tesorero, el cual los dio por cuenta a Sesbazar, príncipe de Judá. Y esta es la cuenta de ellos: 30 tazones de oro, 1000 tazones de plata, 29 cuchillos, 30 tazas de oro, otras 410 tazas de plata y otros 1000 utensilios. Todos los utensilios de oro y de plata eran 5400. Todos los hizo llevar Sesbazar con los que subieron del cautiverio de Babilonia a Jerusalén. Amén. Amén. Entonces, mire que hay algo muy importante también en esta parte de la escritura. Y nos dice que el Señor despertó su espíritu. Dice, entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Eso ya nos dice algo. Por eso yo les decía que no habían venido todos. Muchos habían prosperado, porque parte de la profecía de Jeremías era que ellos iban a prosperar allá en Babilonia. Y la historia y mucho se dice de eso, que los judíos fueron los que comenzaron los sistemas de los bancos. Ustedes saben que ellos son los banqueros más grandes del mundo y que esto viene desde Babilonia. Ellos son comerciantes por naturaleza. Yo no sé si usted ha visto un judío pobre, casi que nunca. Ellos en todos los países donde están, ellos son ricos. Prosperaron allá en Babilonia y ellos no regresaron, pero el Señor sí despertó el espíritu de los cuales Él quería que subiesen a reedificar. Esto nos habla de un remanente. El Señor ha estado despertando también el espíritu de algunos para salir de todos esos sistemas eclesiales erróneos donde hay confusión. Ustedes saben que Babilonia significa confusión. Y el Señor ha estado despertando el espíritu, no de todos, de un remanente. Y está sacando ese remanente para que edifique su casa. Y esta es una visión que nosotros tenemos que tener clara, porque nosotros no somos de multitudes. Si ustedes se han dado cuenta, nosotros nos reunimos poquitas personas, somos pocos, no tenemos mucha fuerza, somos pocos, pero tenemos el espíritu despierto, porque el Señor nos ha llamado a edificar su casa. Ese es el llamado que Él nos ha hecho. Y dice, y que todos los que estaban en los alrededores les ayudaron con plata y oro. ¿Qué dice el hermano Alex? Que ahí vemos esa tipología clara, ¿no? De lo que Jesús dijo a María cuando era adolescente. O sea, ese remanente no se enreda en los negocios del mundo, sino que se encarga de asumir los negocios del Señor. Entraron muchos, pero la mayoría se enredó en los negocios de Babilonia. Pero el Señor despertó el espíritu de pocos para que regresaran a Jerusalén a asumir los negocios, o sea, la reconstrucción del templo. Así es, mi hermano, así es. El Señor despertó el espíritu, muy importante. ¿Ya terminaste, Alecito? ¿Sí? Sí, era solo ese que pues, veo aquí que es como lo que el mismo Señor Jesús hizo, ¿no? Meterse en los negocios de su padre y María y José y todos preocupados que se había quedado haciendo allá. Entonces veo como la misma enseñanza, ¿no? Que nosotros no nos podemos, no debemos enredarnos en los negocios del mundo y no estar metidos en los negocios del Señor. Exactamente. Para eso despierta el Señor el Espíritu, para que salgamos de la cautividad y vengamos a edificar su casa. ¿Qué dice la hermana Anita?
Martica, entonces de aquí podemos deducir que una manera o la manera como más efectiva de orar, de interceder por alguien es que pedirle al Señor que despierte su espíritu. Sí, Anita, sí. Si es inconverso, pues que el Señor traiga arrepentimiento y despierte su espíritu, porque obviamente que está muerto. Pero también una manera de orar por nosotros también es esta. O sea, Señor, despierta nuestro espíritu, porque a veces estamos dormidos en las cosas del Señor. Y nosotros vamos a ver aquí que les va a pasar a ellos también, que aunque salen con tanto entusiasmo, después van a detenerse en la obra. Entonces es una oración que tenemos que estar haciendo también por nosotros. ¿Qué dice el hermano Germán? Vale, pues yo veo pues una aplicación muy práctica, ¿no? Como todos eran pueblo, pero los que se quedaron en la prosperidad, pues no tenían un corazón para edificar la casa. Entonces, como, pues entendemos que si nuestro corazón no está puesto en el Señor y en las necesidades del Señor de que su reino se extienda, pues no somos aptos para ser usados para edificar la casa. O sea, cuando estoy pensando es en el reino mío y no en el reino del Señor, pues difícilmente voy a poder ser usado en los propósitos del Señor. Gracias, mi hermano. Exactamente, exactamente. Si nosotros nos quedamos buscando la prosperidad, nunca vamos a poder salir a edificar la casa del Señor. ¿Qué dice la hermana Janet? Pues lo que yo quería como aportar es que Babilonia como sistema enreda mucho, ¿no? Babilonia implica, digamos, pues también pienso yo que como esto de las mezclas, cuando tú decías que no todos regresaron, que se mezclaron, todas esas cosas, entonces Babilonia con sus sistemas del mundo enreda mucho y eso hace que muchas veces, digamos, se crea que el espíritu, porque que está despierto, mejor dicho, que está despierto el espíritu. Sin embargo, pueden haber áreas del alma que todavía no dejen fluir allí en el espíritu como tiene que fluir el Espíritu Santo en nosotros y que realmente puedan hacer que se decaiga lo que tú acabas de decir, que algunos decayeron, ¿no? Así es, mi hermana. Hay cautiverio en nuestra alma. Y si estamos cautivos, algo nos está esclavizando, pues no tenemos libertad para ir a edificar la casa del Señor. Estamos cautivos, enredados, confundidos. Babilonia es confusión. Otro detalle importante aquí, gracias mis hermanos, otro detalle importante aquí es la actitud de Ciro. Ustedes recuerdan que a diferencia de Belsasar, aquel último rey gobernante de Babilonia, que usó los utensilios del templo para una fiesta que tenía, para un banquete que tenía pagano en su palacio, mandó traer los utensilios sagrados que habían traído Nabucodonosor del templo del Señor y los profanó. Mire que Ciro hace lo contrario. Ciro entrega todos los utensilios de la casa de Jehová. Ciro dice que los sacó y se los entregó a Mitriates, el tesorero. Todo lo que había de plata, todo lo que había de oro, todo lo que había de cosas preciosas. Y además dice que ofreció también voluntariamente, o sea, de su tesoro personal, Ciro añadió a todo esto para que se fuera a reconstruir el templo. El corazón de Ciro es algo maravilloso. ¿Qué dice el hermano Germán? Yo creo que a veces miramos como Israel rechazó al Señor y pues hay veces de pronto nos parece como un poco, como que nos desconcierta, ¿no? Como teniendo al mismísimo Salvador, al cumplimiento de todas las promesas, pues como Israel no lo pudo reconocer, ¿no? Y el Señor, la Escritura dice que a lo suyo vino y los suyos no le reconocieron. Eh,
Pero entonces eso es algo que está allí en el corazón, que si aún siendo pueblo de Dios, porque Israel era el pueblo de Dios escogido, si mi corazón no está realmente circuncidado, ellos tenían una relación con el Señor por la ley, pero eso no logró cambiar el corazón de ninguno. Pero nosotros tenemos el Espíritu del Señor, nosotros tenemos una gloria mayor, como dice la Escritura, que la gloria postrera será mayor que la gloria primera. Pero entonces creo que para nosotros no hay excusa. Si nosotros no entendemos los propósitos del Señor, si nosotros no entendemos que se trata de que el reino se expanda, que primero es en mi corazón, que si el Señor gobierna en mi corazón, pues yo puedo ser instrumento del Señor para que el reino se extienda, pues eso también me puede pasar exactamente lo mismo a mí. Puede haber una venida del Señor, o sea, no necesariamente, sí va a haber una segunda venida natural, porque también la Escritura lo dice, pero puede estar el Señor frente a mí y ser un desconocido porque no estoy en el Espíritu, porque no estoy comprendiendo el mover del Señor en todas las cosas, y me puede pasar lo mismo que al Israel natural. Así es, nos estamos perdiendo. Pensemos en eso, ¿qué nos estaremos perdiendo del mover del Señor en este momento? Yo no me quiero perder de nada, Señor. Que nos acuerde, que nos despierte el espíritu, que nos esté el Señor llevando realmente a las posiciones y a los lugares donde Él quiere llevar a su iglesia. No queremos ser necios, porque para eso estamos estudiando la Escritura. Todo lo que está escrito aquí se dejó escrito para nosotros, como ejemplo de lo que debemos hacer y de lo que no debemos hacer. Entonces no podemos ser oidores olvidadizos. Que la palabra que estamos estudiando nos ayude para que nosotros tengamos un clamor. Decirle, Señor, queremos ser ese pueblo que oye, ese pueblo sabio que escucha tus palabras, ese pueblo que está atento, ese pueblo que tiene los ojos abiertos y que puede entender la visión. Bueno, mis hermanos, capítulo 2, les decía yo que viene una larga lista de todos los que vinieron con Zorobabel. Entonces no la vamos a leer toda porque es muy larga y ustedes la pueden de pronto estudiar después. ¿Para qué sirve? Bueno, sirve para los estudios cronológicos que usted quiera hacer después y de genealogías. Para eso nos va a servir. Y si está en la escritura, son importantes. Vamos a retomar ahí en el capítulo 2, el versículo 64, ubíquense allí, capítulo 2, versículo 64, dice, toda la congregación unida como un solo hombre era de 42.370, sin contar sus siervos y siervas, los cuales eran 7.337 y tenían 200 cantores y cantoras. Sus caballos eran 736, sus mulas 245, sus camellos 435, asnos 6.720. Y algunos de los jefes de las casas paternas, cuando vinieron a la casa de Jehová, que estaba en Jerusalén, hicieron ofrendas voluntarias para la casa de Dios, para reedificarla en su sitio. Según sus fuerzas, dieron al tesorero de la obra 61.000 dracmas de oro, 5.000 libras de plata y 100 túnicas sacerdotales. Y habitaron los sacerdotes, los levitas, los del pueblo, los cantores, los porteros y los sirvientes del templo en sus ciudades, y todo Israel en sus ciudades. Bueno, aquí estaba ya otra vez regresando, aproximadamente 50.000 personas con Zorobabel. Entonces, estamos ante un evento maravilloso. Ellos van a reedificar la casa de Dios que Nabucodonosor había destruido, no había quedado piedra sobre piedra, de ese templo glorioso que tenía Salomón. Recuerden ese templo majestuoso, lleno de oro por todos lados, pero pues eso mismo hizo que lo destruyera para sacarle el oro que estaba incrustado en las paredes, en las piedras, todo eso lo sacaron ellos. Y hay algo más
algo más que pasa cuando ellos llegan a la tierra y es la alegría de estar nuevamente en su tierra y en el lugar donde ellos podrían celebrar las fiestas, porque ellos no podían celebrar las fiestas fuera de Jerusalén. Ellos necesitaban estar en Jerusalén, necesitaban el altar, necesitaban el templo para volver a reunirse con Dios. Ellos habían apartado, Dios los había apartado de él por sus pecados, por su corazón endurecido, porque se fueron tras ídolos, pero ahora Dios los traía de regreso y les permitía volver a su tierra para volver a celebrar las fiestas. Entonces en el capítulo 3 vamos a leer este capítulo 3, vamos a leer inicialmente del 3 al 7. Anita, ¿nos colaboras del 3 al 7, por favor? Cuando llegó el mes séptimo y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Y colocaron el altar sobre su base porque tenían miedo de los pueblos de las tierras, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, holocaustos por la mañana y por la tarde. Celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos, como está escrito, y holocaustos cada día por orden conforme al rito, cada cosa en su día. Además de esto, el holocausto continuo, las 9 lunas y todas las fiestas solemnes de Jehová y todo sacrificio espontáneo, toda ofrenda voluntaria a Jehová. Nuevas lunas, no 9, sino nuevas lunas. ¿Cómo? Que no son 9 lunas, sino nuevas lunas. Ay, sí, discúlpeme. Tranquila. Gracias. Las nuevas lunas y todas las fiestas solemnes de Jehová y todo sacrificio espontáneo, toda ofrenda voluntaria a Jehová. Desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová, pero los cimientos del templo de Jehová no se habían echado todavía. Y dieron dinero a los albañiles y carpinteros, asimismo comida, bebida y aceite a los sidonios y tirios para que trajesen madera de cedro desde el Líbano por mar a Jope, conforme a la voluntad de Ciro, rey de Persia, acerca de esto. Amén. Gloria a Dios. Estaba el pueblo regresando a la comunión con Dios después de 70 años. Estaban felices. Estaban felices de estar nuevamente en su tierra. Es como si usted se va exiliado de su país, de pronto no a voluntad propia, y se va niño de acá, de Colombia, y usted tiene sus recuerdos, sus raíces, y después de muchos años, usted puede volver. ¿Cómo se siente? Feliz, ¿cierto? Recordando, viendo su cultura, sus comidas, sus fiestas, todo. Pues los judíos estaban así. Este grupo de judíos estaban felices. Todas esas genealogías que no leímos son importantes. ¿Por qué? Porque ahí estaban todas las genealogías de los cantores, estaban los levitas, el orden sacerdotal. Todo estaba consignado allí y por eso ellos pudieron establecer nuevamente los cultos, porque por turnos ellos empezaron a otra vez a establecer lo que fue los cultos de adoración y los sacrificios, que era necesario que lo hicieran los sacerdotes y los levitas, los sacerdotes que eran del linaje de Aarón. Entonces, dice que llegó en el mes séptimo. Dice, y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó al pueblo como un solo hombre en Jerusalén. O sea, había un deseo unánime juntos. Había unanimidad. Es importantísima que haya unanimidad cuando nosotros queremos edificar la casa de Dios. Si no hay unanimidad es imposible. Tiene que haber esa unanimidad.
Dice que se levantaron Yeshua, hijo de Josadat, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos. Y esto es muy importante. Este Yeshua va a ser un tipo de Cristo. Nosotros vamos a tener de él una imagen por allá en el libro de Zacarías, lo vamos a leer después, cuando él es ungido como sacerdote. Es muy bonita y la vamos a ver después. Y estamos viendo ese doble llamado del Señor. Por un lado al sacerdocio y por el otro lado a ser reyes. Porque aquí están juntos esos dos llamados. Está Yeshua y está Zorobabel. Yeshua es de los sacerdotes y Zorobabel de la línea de los reyes de Judá, o sea, descendiente de David, un descendiente de Joaquín. Y Zorobabel, si nosotros vamos al libro de Mateo, a la genealogía del Señor Jesús, va a aparecer Zorobabel como uno de donde viene la línea genealógica del Señor Jesús. Ustedes podemos, si quieren, podemos ir allá, ustedes lo pueden leer. Allí aparece Zorobabel. Entonces, ¿cómo el Señor guardó, por un lado, la línea sacerdotal y también, por otro lado, guardó la línea de la realeza, de la familia de David? Aquí estamos viendo esa fidelidad de Dios y se está cumpliendo. Ellos están juntos, rodeados de todos los levitas para edificar la casa de Dios. Yeshua significa Salvador. Ustedes saben que eso significa Yeshua, por eso es un tipo de Cristo. Y este sacerdote nos va a tipificar a nuestro Señor Jesucristo como sumo sacerdote. Y Zorobabel tiene un significado que es nacido en Babilonia. Él nació en Babilonia. Ese significa el nombre de Zorobabel, plantado en Babilonia, pero también salido de Babilonia. Entonces, lo que el Señor está haciendo es llamando a su pueblo a salir de Babilonia para reedificar su casa, para reedificar su templo. Y aquí vemos una figura muy especial de esto. El sacerdocio y los salidos de Babilonia llamados a reedificar su casa, y lo primero que ellos hacen es restaurar el altar del sacrificio, porque sin ese altar de sacrificio no podía volver a haber comunión con Dios. Sin esos sacrificios ellos no podían acercarse al Señor. Y es lo primero que ellos hacen. Y ustedes saben que para nosotros el altar está representando la cruz. Nosotros tenemos que reedificar el altar, retomar el mensaje de la cruz. A través del Señor nosotros podemos llegar a esa comunión con el Padre. Pero también estamos llamados a tomar nuestra propia cruz para poder nosotros reedificar la casa de Dios y poder celebrar las fiestas. Ellos entonces comienzan a celebrar las fiestas, y una de las fiestas que celebraron fue la fiesta de tabernáculos, porque llegaron justamente en los días de esas fiestas y pudieron comenzar con la fiesta de tabernáculos, que es la fiesta de la plenitud y la fiesta de las cosechas. Ya nosotros hemos hablado bastante de esa fiesta de tabernáculos. Y comenzaron la obra de la edificación. No había templo, pero si estaba el altar, ellos podían hacer sacrificios. Y comenzaron celebrando la fiesta y se regocijaron delante de Dios. Y todos estaban colaborando con la edificación, o mejor la reconstrucción del templo. Y entonces se mandó dinero para los de Tiro, para los de los sidonios, para que fueran a traer la madera del Líbano, que era la madera más preciosa
en el tiempo, la más costosa y la más fina para reedificar la casa de Dios. Y esto fue por orden de Ciro. ¿Qué dice el hermano Alecito? Que aquí, mis hermanos, hay un mensaje muy claro, y cuando de pronto el Señor nos lo revela, muchos podemos llegar a pensarlo dos veces o detenernos, porque aquí estamos viendo que para edificar la casa del Señor, pues ya hoy sabemos, ahí está la tipología, ¿no? El templo, dando la tipología de nosotros. Nosotros somos la casa de Dios. Entonces, para poder edificar la casa de Dios que somos nosotros, pues debemos estar preparados para sacrificar nuestra carne en ese altar, para poderle servir al Señor. Entonces, aquí de forma muy clara vemos esa tipología, que fue lo primero que organizó Zorobabel y Josué. Era eso, ¿no? Y para nosotros en este tiempo, pues entender que la casa del Señor somos nosotros y que tenemos que estar preparados para sacrificar allí la carne. De lo contrario, no podemos servir al Señor. Amén. Amén. Tenemos que estar dispuestos a ponernos sobre el altar del sacrificio, a celebrar las fiestas sin levadura, sin la levadura del pecado, ¿cierto? Bueno, vamos a seguir leyendo. Comienza entonces la reedificación del templo. ¡Wow! Ellos están felices, con ánimo, están entusiasmados. Zorobabel es un líder, Zorobabel es un gobernante que hace las cosas bien. Los tiene animados a todos, el Espíritu Santo despertó su espíritu y todos están unánimes con ese deseo de reconstruir la casa. Vamos a ver qué pasa ahora. Dice del 8, Anita, por favor, nos ayudas, del 8 al 13. En el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Josadac, y los otros sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén. Y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa de Jehová. Jesúa también, sus hijos y sus hermanos, Cadmiel y sus hijos, hijos de Judá, como un solo hombre asistían para activar a los que hacían la obra en la casa de Dios, junto con los hijos de Enadad, sus hijos y sus hermanos levitas. Un momentico, Anita, yo creo que Katy nos quiere decir que se va a cerrar. Hola, mi Katy. Martica, me perdí en esa cita bíblica. ¿Esa Entonces cita bíblica cuál es? Yanecita, estamos en el capítulo 3, del versículo 8 en adelante. Ah, ya, muchas gracias. Katy, ¿nos quieres decir algo? Martica, entonces, ¿nos salimos? No, espérate un momentito, ¿qué nos dice ella? Pero no nos dijo nada. Porque se le levantó la mano por equivocación. Oh, seguramente, sí. Entonces sigamos leyendo. Avisos de cerrar no han salido. No han salido, ¿cierto? Bueno. No han salido. Entonces retomemos, Anita, desde el versículo 8 para que se ubique también Yanecita. Bueno. En el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Josadac, y los otros sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén. Y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa de Jehová. Jesúa también, sus hijos y sus hermanos, Cadmiel y sus hijos, hijos de Judá, como un solo hombre asistían para activar a los que hacían la obra en la casa de Dios, junto con los hijos de Enadad, sus hijos y sus hermanos levitas. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas hijos de Asaf con címbalos, para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel. Y cantaban alabando y dando gracias a Jehová y diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová.
Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta de lejos. Qué emoción, a mí me dio hasta ganas de llorar. Sí, a mí también. Imagínense esto. Solamente se estaban echando los cimientos, los albañiles. Es como que usted está construyendo su casa y apenas están construyendo su casa, usted se aparece con una banda a dar una serenata a los albañiles y animándolos para que construyan la casa. Estaba pasando esto. Ellos estaban sobre ruinas y trajeron a los sacerdotes vestidos con sus vestidos, imagínense eso, con címbalos, con salterios, y empezaron a cantar. ¿Cómo sería la alegría de ellos dando gracias porque iban a levantar de nuevo la casa del Señor y estaban ahí animando a los que estaban construyendo los cimientos? Y se formó una gran fiesta y una gran gritería y unos gritaban de alegría, pero ¿sabe qué? Otros lloraban de tristeza. Y los que lloraban de tristeza eran los que habían conocido el templo de Salomón, los que habían conocido la gloria anterior de la casa. Y ellos estaban llorando. Pero los que no estaban felices porque iban a edificar la casa y estaban dando gritos de júbilo. Y dice que era tanta la bulla que no se sabía quién estaba llorando de tristeza y quién estaba llorando de alegría. O sea, había una confusión en ese sentido, pero que había un lloro. Estaban todos unánimes allí, viendo cómo se edificaba la casa del Señor. Hermano, yo me identifico con esto, porque a veces cuando nosotros nos reunimos colocando los cimientos de lo que es la casa de Dios, pues nosotros vemos una gran ruina. Nosotros vemos la iglesia que es la neotestamentaria, y nosotros vemos como ese templo de Salomón glorioso, ¿no? Vemos los dones operando, vemos el Espíritu Santo en acción en el libro de Hechos, vemos todo lo que pasaba y decimos, pero ¿por qué no vemos eso ahora, Señor? ¿Por qué vemos tanta confusión? Parece que tu casa está en ruinas. Y estamos como queriendo volver a lo mismo, queremos otra vez volver a esa majestuosidad de la gloria de la casa de Dios, y a veces nos da tristeza y por un lado lloramos, pero por el otro lado a veces estamos felices, edificando y tratando de edificar la casa del Señor, porque a eso nos ha llamado, a levantar nuevamente los cimientos de esa casa con alegría y con júbilo, teniendo esperanza y teniendo fe de que esa casa se va a levantar, porque el Señor ha dado todo para que se levante. El Señor colocó en el corazón de Ciro que devolviera los utensilios de oro, que aún añadiera de su tesoro y que todo el mundo ofrendase y diese de su plata para poder levantar nuevamente la casa de Dios. Y estamos hablando aquí de algo que es natural, pero nosotros también estamos hablando y entendiendo ahora espiritualmente lo que el Señor está haciendo, y sabemos y entendemos que Él ha dado los recursos. Está despertando el espíritu nuestro para reedificar su casa y está dando los recursos que necesitamos, el oro, la plata y las piedras preciosas para edificar su casa, porque así se edifica su verdadera casa, como dice el apóstol Pablo. Cada uno mire cómo sobreedifica en oro, plata y piedras preciosas, porque así es que se edifica la casa del Señor. La verdadera casa del Señor se edifica de esta manera. Y entonces estaban en tanta alegría o en tanto lloro, los unos por tristeza y los otros por alegría, que se escuchaba desde lejos. Usted se imagina eso, pues eran como 50,000 personas, siempre es mucha gente. Era como el estadio de Cali, me imagino, de aquí de la ciudad, lleno de gente gritando y llorando, pues se escuchó de lejos lo que estaba pasando. Y entonces ahora vamos a seguir leyendo para ver qué acontece después de eso. Anita, el capítulo 4. Vamos a leer hasta
el 10, capítulo 4 hasta el capítulo 10, 1 al 10. Oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de casas paternas y les dijeron: edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios, y a él ofrecemos sacrificios desde los días de Esar-Adón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de las casas paternas de Israel dijeron: no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Y en el reinado de Asuero, en el principio de su reinado, escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. También en días de Artajerjes escribieron Bislán, Mitrídates, Tabeel y los demás compañeros suyos a Artajerjes, rey de Persia. Y la escritura y el lenguaje de la carta eran en arameo. Reún, canciller, y Sinsai, secretario, escribieron una carta contra Jerusalén al rey de Artajerjes. ¿Hasta dónde me dijiste, Martica? Hasta el 10. En tal fecha escribieron Reún, canciller, y Sinsai, secretario, y los demás compañeros suyos, los jueces, gobernadores y oficiales, y los de Persia, de Erec, de Babilonia, de Susa, esto es, los elamitas, y los demás pueblos que el grande y glorioso Asnapar transportó e hizo habitar en las ciudades de Samaria y las demás provincias del otro lado del río. Ok, bueno, quedemos allí. Bueno, cuando usted y yo y todos los que el Señor ha despertado el Espíritu para salir a edificar la casa, pensamos que podemos edificar la casa del Señor en paz. Ellos pensaban que iban a poder edificar la casa del Señor en paz, pues no fue así. Cuando se escucha la bulla de que se quiere edificar y que se están colocando los cimientos, pues inmediatamente viene el enemigo y trae oposición. Y eso fue lo que comenzó en este momento. Comenzaron a tener ellos, los que estaban reedificando, oposición. O sea que si usted y yo pensamos que vamos a edificar la casa del Señor en paz, estamos equivocados. Vamos a tener oposición. Tanto nuestra casa individual como la casa colectiva va a tener oposición. ¿Qué dice el hermano Germancito? Pues yo veo que aquí ellos pues logran identificar toda esa oposición porque ellos no se dejaron engañar, porque estos hombres vienen pero vestidos con piel de oveja diciendo que ellos también iban a edificar la casa y que ellos también tenían ese propósito. Entonces vemos como realmente aquellos que fueron llamados a edificar la casa pudieron discernir que estos hombres no venían de parte de Dios y fueron pues se plantaron pues en la posición que ellos tenían y por eso fue que el enemigo pues ahí como que se quitó la máscara. Pero entonces eso también habla pues de los yugos desiguales, ¿no? Cómo el enemigo siempre va a venir con lisonjas, con tantas cosas, a querer, pues ese es el mismo propósito, a querer que nosotros no edifiquemos la casa, pero inicialmente nunca se va a mostrar de esa manera, sino que siempre nos va a querer seducir con una cosa y con otra. Y si yo no estoy en el espíritu, pues voy a ser engañado y voy a creer que estoy haciendo algo para Dios, pero es el enemigo que por el contrario no quiere que yo edifique la casa de Dios. Entonces, si yo no tengo una postura en el espíritu, pues voy a ser engañado y voy a estar construyendo algo con el enemigo que no es la obra del Señor. Así es. Fíjense una cosa. Ellos estaban allí,
porque eran los que vivían en esa tierra y nunca se les había ocurrido reedificar la casa de Dios. Pero ¿por qué no se les había ocurrido reedificar la casa de Dios? Porque es que ellos no eran del pueblo de Israel. Aquí vamos a entrar a tratar un poquito el tema de los samaritanos. Ustedes saben que los samaritanos en la época del Señor, en ese tiempo todavía ellos eran rechazados por los judíos. Eso es lo que está pasando aquí. Los que están queriendo edificar con ellos son los samaritanos. Mire lo que pasa. Ellos dicen, vinieron a Zorobabel, dice los jefes de las casas paternas, y les dijeron, edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios, a él ofrecemos sacrificios desde los días de Esar, Edom, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. ¿De dónde eran ellos? Eran asirios. Asirios que se habían mezclado con los judíos que quedaron allí en la tierra, con muchos de esos judíos que quedaron en la tierra, y adoptaron la religión. Ustedes recuerdan que eso lo leímos también, que habían intentado enseñarles a ellos cómo era que se adoraba al Dios de allí, pero ellos hicieron una religión nueva y diferente. ¿Qué dice Alecito? Mis hermanos, este tema de los samaritanos merece que de pronto, pues sí le dediquemos, de pronto no ahora, pero sí nos va a que profundizar mucho porque Samaria fue la capital del reino del norte. Nosotros vemos en Jeremías mucho más claro, en Ezequiel vemos mucho más claro, cuando el Señor lanza pues como sus profecías a través de Ezequiel contra esas dos casas. Incluso llama a Samaria la hermana mayor y llama a Jerusalén la hermana menor. O sea que en últimas estos samaritanos es como nosotros, no es como un mestizaje que se dio allá en Samaria cuando Asiria los llevó, pues llevó todas esas 10 tribus del norte, las dispersó. Ahí se formaron junto con esos asirios lo que son los samaritanos. Entonces los samaritanos en última también es esa mezcla asiria con los judíos que fueron deportados. Entonces así nos queda mucho más fácil entender cómo esa rivalidad que había. Los judíos puros, por así decirlo, o sea, los que se habían quedado en Judá, Benjamín y Judá, veían esos hermanos mezclados allá con los asirios, adquiriendo su cultura, su religión, su economía y todo. Entonces por eso se dio desde esos comienzos esa rivalidad. Entonces ahí como para que podamos entender un poquito más esa cuestión de los samaritanos. Esa era la capital del reino del norte y ahí fue donde pues, fueron sometidos a esa cultura y se mezclaron. Exactamente, una mezcla cultural que estaba prohibida por el Señor. Ustedes saben que los pactos de Dios estaban con su pueblo, con Israel. El antiguo pacto era así, era un pacto de sangre. El nuevo pacto es un pacto de fe, porque nosotros llegamos al Señor con un pacto, pero con un pacto de fe. Pero el antiguo pacto era un pacto de sangre, de linaje. Tenía usted que pertenecer al pueblo de Israel, no podía usted ser mezcladito por allí o tener esa mezcla con los pueblos vecinos porque era un pacto de sangre, del linaje de Abraham. Entonces ellos dijeron, no nos conviene. Y desde que dijeron, no nos conviene edificar con ustedes, porque no nos conviene a nosotros edificar con los que no tienen al Señor claramente como su Señor, los que no tienen claro la visión, los que no tienen el evangelio correcto, no conviene edificar la casa de Dios con gente que no tiene una visión correcta del evangelio. Es imposible, no se puede. Y mire que Zorobabel y Yeshua, Zorobabel como representante de la casa real y Yeshua como representante de la casa sacerdotal, se levantan y dicen, no, no vamos a edificar con ustedes. O sea que una de las cosas importantes a la hora de comenzar la reedificación de la casa del Señor es la pureza.
Tiene que haber pureza en el Evangelio, tiene que haber pureza en la palabra, tiene que haber pureza en el linaje del Señor, verdaderos hijos de Dios, verdaderos creyentes que estén unidos para eso. No mezclas, no aquellos que tienen una creencia en Dios, pero también creen en otra cosa y están ahí todos mezclados, nunca van a poder edificar la casa de Dios. Esas mezclas no van a poder edificar la casa de Dios. Tiene que ser alguien que haya sido llamado bajo el nuevo pacto y tenga claro qué es el Evangelio para poder edificar la casa de Dios. Y entonces comienzan ellos a atacar eh, a los que habían venido, a los de Judá, y lo empiezan a hacer de una manera política. Comenzaron a reunir fuerzas y a irse entonces a las autoridades y les dio por escribir una carta. En ese tiempo, la capital del imperio medo-persa era Susa. No, ni siquiera era Babilonia, era Susa. Allí era donde estaba el rey. Y ellos entonces enviaron una carta que firmaron todos. Miren toda la oposición que tenían. Todos esos pueblos vecinos los tenían en oposición. O sea que no crea que nosotros vamos a poder edificar la casa en paz. Vamos a tener que reedificar la casa en oposición y tenemos que estar listos para esto. Entonces, aquí ellos mandaron una carta y mencionaron a varios reyes. Mire, el problema aquí en Esdras y Nehemías y de pronto desde Daniel es que uno empieza a tener problema con la genealogía de estos reyes persas, porque algunos tienen títulos, otros tienen nombres. Entonces es bastante difícil y confuso, aún para los estudiosos y los eruditos, definir las cosas. Entonces hay diferentes posiciones con eso. Nosotros no nos vamos a hacer lío con eso de los reyes, porque si ni siquiera los eruditos lo han podido resolver, colocando cronológicamente quién estaba reinando en qué momento, entonces es difícil que nosotros lo podamos hacer. Yo les voy a dar una cronología que encontré por allí de los reyes medo-persas, porque aquí aparecen escritos varios de ellos, entonces, pero no los voy a ubicar porque no sé, mis hermanos, cómo hacerlo. Aparece el primer rey medo-persa, que es Ciro, en el 560 al 530. Luego viene Cambises, que es hijo de Ciro, en el 530 al 522. Después Esmerdis, que es en el 522. Luego viene Darío I, que es en el 522 al 486. Luego viene Asuero, que es en el 486 al 465. Luego viene Artajerjes, primero, que es del 465 al 424, perdón. Luego viene Darío II, que es desde el 423 al 403. Y por último tenemos a Artajerjes II, que es del 405 al 358. Entonces, esa es la cronología de los reyes persas, pero es muy difícil ubicarla aquí en estos libros. Es muy difícil. Yo estuve estudiando este tema y es muy complicado. A unos eruditos no se ponen de acuerdo porque hay algunos errores en esto. Entonces, pues lo vamos a dejar así. Aquí hay una copia escrita de la carta que fue enviada. Vamos a leerla. Anita, ¿nos quieres colaborar? Desde el versículo 11 al versículo 24. Y esta es la copia de la carta que enviaron al rey Artajerjes. Tus siervos del otro lado del río te saludan. Sea notorio al rey que los judíos que subieran de ti a nosotros vinieron a Jerusalén y edifican la ciudad rebelde y mala y levantan los muros y reparan los fundamentos. Ahora sea notorio al rey que si aquella ciudad fuere reedificada y los muros fueren levantados,
No pagarán tributo, impuestos y rentas, y el erario de los reyes será menoscabado. Siendo que nos mantienen del palacio, no nos es justo ver el menosprecio del rey, por lo cual hemos enviado a hacerlo saber al rey, para que se busque en el libro de las memorias de sus padres, de tus padres. Hallarás en el libro de las memorias y sabrás que esta ciudad es ciudad rebelde y perjudicial a los reyes y a las provincias, y que de tiempo antiguo forman en medio de ella rebeliones, por lo que esta ciudad fue destruida. Hacemos saber al rey que si esta ciudad fuere reedificada y levantados sus muros, la región de más allá del río no será tuya. El rey envió esta respuesta a Reún canciller, a Sinsai secretario, a los demás compañeros suyos que habitan en Samaria y a los demás del otro lado del río. Salud y paz. La carta que nos enviasteis fue leída claramente delante de mí, y por mí fue dada orden y buscaron, y hallaron que aquella ciudad de tiempo antiguo se levanta contra los reyes y se rebela, y se forma en ella sedición, y que hubo en Jerusalén reyes fuertes que dominaron en todo lo que hay más allá del río, y que se les pagaba tributo, impuesto y rentas. Ahora, pues, dad orden que cesen aquellos hombres, y que no sea esa ciudad reedificada hasta que por mí sea dada nueva orden. Y mirad que no seáis negligentes en esto. ¿Por qué habrá de crecer el daño en perjuicio de los reyes? Entonces, cuando la copia de la carta del rey Artajerjes fue leída delante de Reún y de Sinsai secretario y sus compañeros, fueron apresuradamente a Jerusalén a los judíos y les hicieron cesar con poder y violencia. Entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Ay, no, Ok, está tremendo. hasta ahí mi Anita. ¿Se dan cuenta? La oposición tan grande que tenían y les enviaron esa carta los del otro lado del río, los del otro lado del río, que Éufrates obviamente, estaban al lado de sur, porque Babilonia estaba, o Susa estaba al lado norte. Mandaron una carta recordando que eran sediciosos, rebeldes, que habían gobernado en algunos tiempos grandes territorios, porque así pasó con Judá. Ustedes recuerdan que inicialmente Judá fue sometida y ellos pagaban impuestos a Babilonia, pero después ellos se rebelaron contra Nabucodonosor, no quisieron pagar impuestos y entonces él vino y sitió a Judá, o sea, se le colmó la paciencia y después la destruyó. Y entonces estaban recordando todo esto para que el rey Artajerjes, que no conocía, obviamente, el edicto de Ciro, mandara una carta y les hiciera detener la obra. Y dice que en el reinado de Darío, rey de Persia, pues aquí es como, yo no sé si las cartas se demoraban mucho y había unos lazos de tiempo largo para recibir la respuesta o algo, porque esto lo mandó Artajerjes y luego dice que Darío, rey de Persia, pues en el segundo año de Darío, rey de Persia, dice que la obra se detuvo, cesó la obra. Cesó la obra de la reconstrucción y la reedificación de la casa de Dios. ¿Cómo les parece? Después de tanta alegría, de tanto entusiasmo, cesó la obra. Y uno dice, bueno, sí, cesó por un mes, 2 meses, 3 meses, un año, 2 años, 3 añitos. ¿Sabe por cuántos años cesó la obra de la casa de Dios? Por 20 años. 20 años cesó la obra de la casa de Dios. O sea que ellos se paralizaron completamente con esto. Y el Señor tuvo que levantar en ese momento entonces dos profetas muy especiales,
el profeta Ageo y al profeta Zacarías. Y solamente les voy a leer estos dos primeros versículos del capítulo 5 que dice: profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas de los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Entonces se levantaron sobre Zorobabel, hijo de Salatiel, y Yeshua, hijo de Josadat, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. Mire, después de 20 años se habían quedado tan paralizados que tuvo que venir la palabra profética de Dios. Pues yo no quiero adelantarme porque nosotros vamos a tener que ir a estudiar un poquito Ageo y Zacarías. Entonces, por hoy vamos a dejar hasta aquí. Pero lo que viene vamos a estudiar entonces la profecía de estos dos profetas, por lo menos parcialmente, porque igual es largo el tema, pero parcialmente, y lo que tiene que ver con la reedificación del templo lo vamos a estudiar. Entonces, muy interesante, mis hermanos, cómo lo que comenzó con tanta alegría se paraliza por 20 años. Pero vamos a ver la palabra de Dios que va a venir con tanta fuerza a ellos que los va a dar otra vez fuerza para comenzar. ¿Qué dice Janecita? Pues no estaba pensando, Martica y hermanos, en lo que usted decía, ¿no? En que, digamos, que se cesaron las obras por 20 años. Y estaba pensando yo que, pues son como tiempos generacionales, ¿no? En que, digamos, pueden haber líneas generacionales muy dormidas no despiertas, digámoslo así, para huir, pues, o sea, para la obra, digamos, para trabajar en lo que el Señor ha dicho, pero también veo que, pues, que había una ausencia de la voz profética, ¿no? Y la voz profética también es la que guía a la iglesia. No sé. Pues aquí tuvo que venir la profecía, la palabra de Dios a través del profeta, de los profetas, para darles fuerza y ánimo para seguir adelante, para dar la visión, para retomar la visión. Lo importante de la palabra profética, recuerden que en la antigüedad le llamaban videntes. Entonces, Sí, exactamente. es para retomar la visión a lo cual el Señor los ha llamado, porque se volvieron como, les digo, solamente se fijaron en la parte política y perdieron la visión de Dios. O sea, eso les dio temor, la parte política, pero ellos tenían que retomar la visión del Señor. Entonces, más adelante vamos a ver a los profetas cuál fue el mensaje profético para ellos. Bueno, mis hermanos, terminamos entonces esta noche. Gracias por estar aquí. Que el Señor siga hablando a nuestros corazones. Amén, Martica, muchas gracias. Quiero pedirle a Alecito, que levantó la mano, que nos ayude con la oración también. De pronto para que, pues no sé, yo pienso que no es como mucha la confusión de lo que decía Martica ahora sobre pues Ciro, Darío, Asuero y Artajerjes, porque por allá en el versículo, 4 al 7 más o menos aclara. O sea, nos dice que durante todos esos reinados los enemigos atemorizaron. El pueblo de la tierra, dice en el 4, pero el pueblo de la tierra, ahí entró Samaria, entraron todos esos vecinos que tenía Israel alrededor de Judá, alrededor de Jerusalén. Dicen que durante todo ese tiempo fueron atemorizados, los sobornaban consejeros para frustrar los propósitos, y todo eso sucedió en el tiempo de Ciro. Muy seguramente Ciro no les paró bolas, porque sabemos quién levantó el espíritu de Ciro. Dice que hasta el reinado de Darío también vemos que Darío tuvo mucha influencia de todo lo que, mejor dicho, el Señor lo usó mucho a Ciro y a Darío. Llegó a estar. Entonces pienso que de pronto no haya confusión, de pronto, pues imagínate que aquí Martica nos dice que fueron 20 años los estragos que causó la última carta que mandaron estos Mictiades, Bislán, todos estos, al rey Artajerjes. Entonces, lo que nos muestra la escritura, creo yo, es eso, ¿no?
todo el proceso que hay para levantar la casa, toda la intimidación, todas las cosas en contra. Entonces pienso que sí está como claro el Señor diciéndole, mire, muchos tratarán de frenarlo a través de los reinados, de todo lo que haya, pero pues ojalá la historia nos lleve al fin, ¿no? Que sí se pudo reconstruir el templo. Hoy nos enciendes el corazón.